Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que vamos a trabajar sobre términos generales de una sucesión. Vamos a aprender a deducir el término general de una sucesión a partir de una serie de términos consecutivos que nos proporcionan de la misma. Deciros que no es sencillo en algunas ocasiones averiguar el término general y puede costarnos mucho trabajo, que en otros casos el término es bastante sencillo porque son sucesiones que se ajustan a los tipos de sucesión que veremos más adelante y que cuando comprendáis cómo se hacen, pues veréis que es bastante más sencillo del procedimiento que estamos empleando aquí. Vamos a ver un ejercicio y después practicaremos con otros cuantos para que vayáis viendo cómo se tiene que ir haciendo todo este tipo de cálculos. El ejercicio en cuestión nos dice que calculemos el término general de la sucesión 2, 5, 8, 11, 14, etc. Bien, pues la sucesión yo la puedo escribir de esta manera, un poquito más separada, el 2, el 5, el 8, el 11, el 14, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, ese es el elemento A sub 1, es decir, el que está en primera posición. Este es A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Los 5 primeros términos de esta sucesión que se me han dado. Mediante cálculos puedo darme cuenta que si voy sumando 3 unidades, voy pasando del primero al segundo, segundo al tercero, tercero al cuarto y del cuarto al quinto. Es decir, si a 2 le sumo 3, obtengo 5, si vuelvo a sumar 3, obtengo 8, si vuelvo a sumar 3, obtengo 11 y si vuelvo a sumar 3, obtengo 14. Este es un tipo especial de sucesión que trabajaremos más adelante. Ahora vamos a deducir su término general sin emplear las técnicas específicas que existen para ellos. Una vez que las conozcamos, pues será mucho más sencillo, como podréis comprobar cuando las estudiemos. Lo que sí podemos darnos cuenta es que el primer elemento, después del elemento 5, pues tendremos puntos suspensivos, llegaremos al elemento n, que es el cual queremos averiguar cómo se construye. Bien, pues si nos damos cuenta, si yo la posición la multiplico por 3, que es el salto que voy haciendo, voy sumando de 3 en 3, recordémoslo, pues tengo 3 por 1, 3. Y me paso en 1 de 2. Por tanto, yo el 2 lo puedo obtener como 3 por 1, es decir, la cantidad que yo voy sumando para pasar de uno a otro, 3, lo multiplico por la posición del elemento, 3 por 1 que dan 3, para que me dé 2, pues le tengo que restar 1. Bien, esa podría ser la forma de calcularlo, pero tenemos que ver si eso se ajusta al resto de términos. Comprobemos con A sub 2. Si yo multiplico 3 por 2, me da 6. Y si le resto 1, obtengo el valor del término que tengo en segunda posición. Es decir, que para estos dos primeros términos esa fórmula funciona. Pero que funcione para 2 no significa que ya vaya a funcionar para todos. Hay que comprobar todos uno por uno, porque si no, puede ser que se me cumplan los 4 primeros y en el quinto que me cambie. Y entonces me estaré confundiendo, porque habré presupuesto algo que no se verifica para todos los términos. Para el tercer término, si yo multiplico 3 por 3, es decir, el 3 que era el que tenía que hacer para pasar de 5 a 8, es decir, 5 más 8, que me da 3, pues ese 3, que es este en negro, lo multiplico por el de la posición. 3 por 3, 9. Si os dais cuenta, al restarle 1 vuelvo a obtener 8. Es decir, que la fórmula de cálculo me está funcionando ya para los 3 primeros. Sigo con el siguiente y veo que 3 por 4, es decir, el 3 que tengo que hacer para pasar de 8 a 11, ¿vale? Sumarle 3. No es que sea este, es el que tengo que hacer y estoy haciendo para todos. Es decir, que yo para pasar de uno a otro siempre estoy sumando 3. ¿De acuerdo? 3 por la posición que es 4, 3 por 4, 12, y hasta llegar a 11 pues le tengo que restar 1, igual que antes. Y finalmente para el otro, pues si ese 3, que es el que voy yo sumando para pasar de término a término, lo multiplico por la posición que es 5, 3 por 5, que son 15, y le resto 1, también obtengo el término que tengo en esta posición, es decir, 14. Por tanto, parece ser que la fórmula funciona y realmente lo que tengo que hacer es la posición, multiplicarla por 3 y al resultado restarle 1, es decir, 3n menos 1. Por tanto, la sucesión A sub n es, en esta ocasión, 3n menos 1. Y si yo quisiera ahora obtener el término 500, pues 3 por 500, que son 1500,
le resto 1 y sería 1499, el término que está en la posición 500. Vamos a ver otros cuantos ejemplos, en concreto van a ser 5, para que os quede más claro todo esto que estamos haciendo. En estos ejemplos que tenemos aquí vamos a trabajar bastantes de los casos que se nos pueden presentar y os indicaré técnicas para intentar averiguar el término general de cada una de las sucesiones que se nos presentan. Una técnica ya la conocéis del ejemplo anterior, que es ver si se me va sumando una cantidad fija cuando voy pasando de un elemento a otro. Como veis, esta no la cumple, aquí sumo 2, aquí ya tendría que sumar 6, ¿vale? Ya no se está cumpliendo. Por tanto, lo primero que voy a hacer antes de empezar a deciros técnicas es colocar los elementos un poquito más separados para hacer operaciones con ellos. El primer elemento es el 1, luego tengo el 3, luego tengo el 9, el 27, el 81 y aquí habrá unos puntos suspensivos. Este es el elemento a sub 1, este es el elemento a sub 2, este es el elemento a sub 3, este es el 4 y este es el elemento que está en quinta posición o a sub 5. Bien, acabamos de comprobar que no se respeta que yo vaya sumando una cantidad fija de una a otra. Es decir, yo aquí tengo que sumar 2 unidades, pero aquí ya tengo que sumar 6. Y de aquí a aquí, pues ya tengo que sumar 18 unidades, como podéis comprobar. Y de aquí a aquí, pues no te digo. Entonces, esa forma de calcular no me sirve. También puedo comprobar si se verifica que al elevar las posiciones al cuadrado, pues obtengo estos valores o se acercan. Es decir, si yo elevo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado son 4, 9, esta no cuadra, estas dos sí. Aquí sería 16, se distancia mucho, aquí sería 25, se distancia mucho más. No parece que haya un patrón para calcularlas en función del cuadrado de la posición. Puede ser que elevando al cubo, si hago 1 al cubo me da 1, si hago 2 al cubo me da 8, acordad que estoy elevando a la posición, si hago 3 al cubo me da 27, 4 al cubo ya nos pasamos de 27, no es algo que vaya cuadrando de manera correcta. Entonces parece ser que cuadrados, cubos, no son, y potencias cuartas creo que tampoco porque ya serían valores muy grandes. Otra opción podríamos ver si son potencias de algún elemento, es decir, son potencias de 2 o potencias de 3. Pues en esta ocasión, como son impares, potencias de 2 no pueden ser. Vamos a intentar a ver si son potencias de 3. Si os dais cuenta, el 1 se puede poner como 3 elevado a 0. Este sí que es 3 elevado a 1. El 9 resulta que este es al cuadrado, este es 3 al cubo y este es 3 a la cuarta. Parece que hemos dado con una posible idea. Pero ahora lo que tenemos que hacer es intentar relacionar. El 3 obviamente es fijo, no puedo hacer nada con él. El 3 tiene que estar ahí. Lo que tengo que hacer es relacionar el exponente con la posición del elemento. Es decir, este exponente relacionarlo con el subíndice de la posición en la que se encuentra el término. Y si os vais dando cuenta, este exponente es una unidad menos que el subíndice. Este igual es una unidad menos, una unidad menos, una unidad menos, una unidad menos. Entonces todo parece indicar que lo que tengo aquí en el exponente es el mismo elemento de aquí, pero restado en 1. Es decir, que lo que tengo es 3 elevado a 1 menos 1, 3 elevado a 2 menos 1, 3 elevado a 3 menos 1, 3 elevado a 4 menos 1 y 3 elevado a 5 menos 1. Donde si os dais cuenta, este 1 y este es el mismo, este 2 y este 2 es el mismo, este 3 y este 3 es el mismo, este 4 y este 4 es el mismo, este 5 y este 5 es el mismo. Y podéis daros cuenta que realmente el exponente que tiene el 3 es justamente 1 menos de la posición en la que me encuentro. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero calcular el término a sub n, pues resulta que será 3 elevado a la posición que es n, pero restado en una unidad, es decir, 3 elevado a n menos 1. Lo podemos comprobar y podemos ver que para esta formulita lo que obtenemos es que a sub 1 será 3 elevado a 1 menos 1, es decir, 3 elevado a 0 que sale 1, se verifica, coincide con el mismo. A sub 2 sería 3 elevado a 2 menos 1, es decir, 3 elevado a 1 que es 3, también se cumple. El a sub 3 sería 3 elevado a 3 menos 1, es decir, 3 al cuadrado, que son 9, también se cumple. Tengo aquí el término.
y en general puedo comprobar que los otros también se cumplen. De hecho, vamos a terminarlo. El a sub 4 sería 3 elevado a 4 menos 1, es decir, 3 al cubo, que son los 27 que aparecen en el cuarto término. Y finalmente, el quinto término sería 3 elevado a 5 menos 1, es decir, 3 elevado a 4, que son 81. Y se verifica. Por tanto, hemos averiguado el término general de esta sucesión, es decir, a sub n es 3 elevado a n menos 1. Y de esta manera, si yo quisiera averiguar el término que está en la posición 500, pues lo único que tengo que hacer es 3 elevado a 500 menos 1, es decir, 3 elevado a 499. Vamos ahora a ver el segundo de los ejemplos. Tenemos aquí ahora esta segunda sucesión que vamos a escribir en primer lugar distanciada para poder trabajar con ella. El 1 será el primer término, el 4, el 9, el 16 y el 25. Vamos a comenzar, como antes, viendo si se puede sumar de uno a otro, o bien son cuadrados o son cubos, etcétera, etcétera. Lo primero es escribir las posiciones. Tenemos que este sería el elemento b sub 1, este sería el b sub 2, el b sub 3, b sub 4 y b sub 5. Como podéis observar, si yo empiezo a sumar, aquí sumaría 3. Aquí sumaría 5. Aquí sumaría 7. Aquí sumaría 9. Y aquí os adelanto un pequeño truco, y es que cuando se produce esta circunstancia, es decir, cuando aquí sumo 3, aquí sumo 5, aquí sumo 7, aquí sumo 9, que podéis ver que cada vez sumo 2 más, estamos ante una sucesión cuadrática, es decir, esto va a ser de la forma n al cuadrado, seguro. De hecho, vamos a ver si es posible que elevando la posición al cuadrado sea suficiente, o bien habrá que hacer una pequeña modificación o una pequeña variación. De hecho, fijaos, esto se obtiene haciendo 1 al cuadrado, esto se obtiene haciendo 2 al cuadrado, esto se obtiene haciendo 3 al cuadrado, y los otros, como podéis haber adivinado ya, son 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Los voy a escribir aquí debajo. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y si os dais cuenta, este subíndice 1 coincide con la base. Este subíndice 2 coincide con la base. Este subíndice 3 coincide también con la base. El 4 es este que hay aquí y el 5 es este que hay aquí. Por tanto, podéis daros cuenta que es simplemente elevar la posición al cuadrado. O lo que es lo mismo, podríamos decir que b sub n será n elevado al cuadrado. Y ya la tendríamos calculada, no hemos tenido que hacer nada de ajuste, ni sumar, ni restar nada, como puede ocurrirnos y veremos en los ejemplos siguientes. Lo que sí os tiene que quedar muy claro es que cuando yo encuentro una situación en la cual voy sumando siempre 2 unidades más que en el anterior, normalmente son los impares, 3, 5, 7, 9, lo que voy sumando, estoy ante una sucesión cuadrática. Va a ser de la forma n cuadrado. Más algo, menos algo, pero va a ser de la forma n cuadrado. La comprobamos, a ver si los términos son correctos, creo que es bastante sencillo de ver. El término b sub 1 saldría 1 al cuadrado, es decir, 1. El término b sub 2 sería 2 al cuadrado, es decir, 4. El b sub 3, 3 al cuadrado, es decir, 9. El b sub 4 sería 4 al cuadrado, es decir, 16. Y el b5 sería 5 al cuadrado, es decir, 25. Como podéis ver, el primero es este, el segundo también cuadra, el tercero también, el cuarto también, el quinto también. Por tanto, hemos obtenido correctamente la expresión del término general para esta sucesión. Y si yo quisiera ahora calcular el término b700, pues lo único que tengo que hacer es 700 elevarlo al cuadrado. Y obtendría el valor del término que está en la posición 700. Vamos con el tercer ejemplo. Para este tercer ejemplo, os voy a pedir que lo intentéis vosotros primero, a ver si sois capaces, y después veáis el proceso de resolución.
lo primero que vamos a hacer es colocar los términos bien espaciados para poder trabajar el 5, el 9, el 13 y el 17. Y aquí, pues los que vinieren. El 1 es el término primero de la sucesión, C1. Este es el C2, el C3, C4 y C5, los 5 términos que conocemos. Lo que vamos a hacer es el mismo proceso de siempre. Primero vemos o intentamos encontrar una relación de adición para obtener un término con respecto al anterior. Es decir, si sumando una cantidad puedo obtener los siguientes. Eso me va a permitir determinar si la cantidad que tengo que sumar es siempre la misma, si es un número impar y estoy ante una sucesión cuadrática como la anterior, o bien tengo que buscar otro camino, de elevar al cuadrado, de hacer cubos, de potencias, etcétera, etcétera. Podéis daros cuenta que para pasar de este término a este, lo que tengo que hacer es sumar 4 unidades. 1 más 4 son 5. Resulta que para pasar de este término a este también tengo que sumar 4 unidades. Esto parece que va cuadrando. Veamos el siguiente. Para pasar de 9 a 13 también tengo que sumar 4 unidades. Y resulta que para pasar de 13 a 17 también puedo sumar 4 unidades. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la sucesión va avanzando de 4 en 4, es decir, cada término lo voy obteniendo a partir del anterior sumándole 4 unidades. En el ejemplo de la teoría vimos uno muy parecido a este. Y lo que tenemos que hacer es ver qué relación existe entre la posición y este 4. Por tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar por 4 la posición. Si yo hago 4 por 1, pues me da 4. Si yo hago 4 por 2, ojo que este 1 es este que pongo aquí y este 2 es este que pongo aquí. Pues 4 por 2 son 8, pues no son 5. Pero es que si hago 4 por 3, tampoco obtengo 9, me salen 12. Si yo obtengo 4 por 4, posición por el valor, pues me da 16. Y si hago 4 por 5, y vuelvo a repetir que este 3 es el de la posición, este 4 es el de la posición y este 5 es el de la posición, pues resulta que si hago 4 por 5, tampoco obtengo 17. Pero en todos los casos, si os dais cuenta, 4 por 1, 4, está 3 por encima. 4 por 2, 8, 3 por encima. 4 por 3, 12, 3 por encima. 4 por 4, 16, 3 por encima de este valor. Y 4 por 5, 20, que es 3 unidades mayor que este, al igual que pasaba con los anteriores. Por tanto, eso quiere decir que si yo a esto le resto 3, en todos los casos, sí que estoy obteniendo el valor que tengo ahí escrito. Es decir, 4 por 1, 4, menos 3, 1. Correcto. 4 por 2, 8, menos 3, 5. Correcto. 4 por 3, 12, menos 3, 9. Correcto. 4 por 4, 16, menos 3, 13. Correcto también. Y 4 por 5, 20, menos 3, 17. Correcto. Por tanto, he encontrado una relación entre la posición que ocupa el elemento y el valor de dicho término. Y podremos decir que C sub n será 4 por la posición, que es n, y lo tengo que rectificar restándole 3. Es decir, la sucesión resulta ser 4 por n menos 3. Creo que no es necesario realizar la comprobación, porque se ve que si cambio aquí por 1, obtengo este valor que da 1, estaría bien. Si cambio por 2, sale esto que da 5. Si cambio por 3, sale esto que da 9. Si cambio por 4, me sale 13. Y si cambio por 5, me sale también el 20. Por tanto, está correcto. Vamos ahora a ver la cuarta sucesión, el cuarto ejemplo, que seguimos avanzando en complejidad para que veáis todos los casos posibles. Este vídeo va a ser un poquito largo, pero ya digo que va a contemplar todas las posibles situaciones que os puedan surgir. Vamos con el cuarto. Como podéis observar, esta sucesión tiene fracciones y cuando se me presentan fracciones, lo más cómodo es trabajar por un lado los numeradores y trabajar por otro los denominadores. Por tanto, vamos a comenzar con los numeradores. Escribimos aquí numeradores. Y para los numeradores los voy a escribir espaciados. Tengo el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, que les voy a llamar A, su 1, a su 2, a su 3, etc.
este será el término A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4 y el A sub 5. Como podéis ver, es bastante sencillo darse cuenta que para pasar de este a este sumo 2. Para pasar de este a este sumo 2. Recordad que siempre lo primero que tenéis que hacer, tenéis que ver que si el anterior se obtiene sumando una determinada cantidad al anterior. Sumando o restando, que también podría ser restando. Aquí también sumo 2 y aquí también sumo otros 2. Por tanto, los numeradores parece ser que se ajustan a 2 por la posición. Por tanto, si hago 2 por la posición, que es 1, 2 por la posición, que es 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Acordaos que lo que hago es multiplicar la posición por 2, ¿de acuerdo? Eso pongo en amarillo. La posición se multiplica por 2. Y resulta que no me da el valor, es decir, 2 por 1 no me da 1, 2 por 2 no me da 3, 2 por 3 no me da 5, 2 por 4 no me da 7, 2 por 5 no me da 9. Es decir, da una unidad más en cada caso. Por tanto, lo que tengo que hacer para obtener el valor es restar 1 en todos los casos. Por tanto, los numeradores se rigen por la fórmula A sub n, 2 por n menos 1. Es decir, tengo que rectificar restando una unidad. Vamos con los denominadores. Bien, para los denominadores los escribo aquí. Sería el 2, el 5, el 10, el 17 y el 26. Y les voy a llamar Bs. B1, B2, B3, B4 y B5. Vamos a ver qué ocurre cuando yo paso de uno a otro, o sea, voy restando. Para pasar de 2 a 5 tengo que sumar 3. Para pasar de 5 a 10 tengo que sumar 5. Ojo, porque ya estoy sumando 2 más que antes. Podría estar ante una cuadrática. De 10 a 17 tengo que sumar 7. Se van confirmando las sospechas. Y de 17 a 26 lo que tengo que sumar son 9. Por tanto, estoy en la situación de que voy sumando 2 unidades más que en el término anterior. Es decir, estoy ante una sucesión cuadrática. Es decir, la forma n cuadrado más algo, seguro. Por tanto, voy a hacer el cuadrado de las posiciones y a ver de qué manera hay que rectificarlo. Si hago 1 al cuadrado, no me da 2. Si hago 2 al cuadrado, tampoco me da 5. Si hago 3 al cuadrado, tampoco me da 10. Si hago 4 al cuadrado, tampoco me da 17. Y si hago 5 al cuadrado, tampoco me da 26. Fijaos que lo que hago es elevar la posición al cuadrado. ¿De acuerdo? La posición. Y como no me da el mismo valor, lo que tengo que hacer es rectificar. En todos los casos me sale 1 más que el valor que tengo que calcular. En todos los casos me sale 1 menos que el valor que tengo que calcular. Por tanto, yo lo que tengo que hacer aquí es sumar 1 para que me dé 2, sumar 1 para que me dé 5, sumar 1 para que me dé 10, 1 para que me dé 17 y 1 para que me dé 26. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los denominadores son de la forma b sub n igual n cuadrado más 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la sucesión de sub n es en el numerador 2n menos 1 y en el denominador n cuadrado más 1. De modo que ya hemos encontrado el término general para esta sucesión trabajando numeradores por un lado y denominadores por otro, que es una de las técnicas que quería que aprendieseis con este vídeo. Vamos ahora a ver el último ejemplo, en el que nos va a aparecer la ya conocida sucesión alternada. Tenemos aquí esta última sucesión en la que ya os he anticipado que nos va a salir la sucesión alternada y que podéis verificar vosotros porque tengo un término negativo, uno positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Bien, los separamos. Menos 1, 2, menos 3, 4, menos 5, 6. Bien, pues este será el término E sub 1, el E sub 2, el E sub 3, el E sub 4, el E sub 5, el E sub 6, y creo que es bastante fácil darse cuenta que este numerito y el de la posición es el mismo. De hecho, para obtener el término general lo que tendríais que hacer es olvidaros de los signos menos, es decir, yo sé que hay una alternancia, va cambiando de más a menos y de menos a más, por tanto la alternancia la vamos a manejar por separado,
Y si yo me centro en que son solamente positivos, podéis daros cuenta de que va aumentando de uno en uno el valor íntegro o valor absoluto del elemento. Por tanto, estoy ante una posición de la forma n. Si yo cojo la posición, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la subrayo, ¿vale? Es simplemente la propia posición, como podéis ver, la posición es lo único que estoy teniendo en cuenta. Pues se ajusta perfectamente. El único problema que tengo ahora es cómo hacer aparecer signo menos en los que tienen que ser menos. Pues eso me lo va a proporcionar la sucesión alternada. ¿Y la sucesión alternada cómo se escribe? Se escribe haciendo menos 1 elevado a algo. Porque yo sé que si este algo es par, va a salir más 1. Y si este algo es impar, va a salir menos 1. Entonces, multiplicando esta expresión por el término, tengo que conseguir que me dé más 1 por lo que sea cuando sea positivo y menos 1 por lo que sea cuando es negativo. ¿Cómo se consigue esto? Pues muy sencillo. Fijaos, aquí tengo que tener un signo menos. Por tanto, yo aquí lo que tengo que obtener es, lo voy a poner en azul, menos 1 elevado a algo, para que me dé negativo. Yo sé que el menos 1 elevado a la potencia impar me va a dar menos 1. ¿Qué es lo que yo necesito? Aquí también tengo que poner un menos 1. En todos tengo que poner un menos 1. Entonces, para obtener la alternancia, lo que tengo que ver es si empiezo en negativo o empiezo en positivo. Si empiezo en negativo, yo sé que con ponerle aquí un 1, menos 1 elevado a 1, me da menos 1. Ya tengo el término de arriba. Si yo aquí le pongo un 2, menos 1 al cuadrado es 1, por 2, 2, es el que tengo arriba. Ahora tengo que poner que sea negativo también, o sea que tengo que poner un exponente impar, pero es que la propia posición me sirve. Igual que aquí e igual que aquí. Por tanto, la sucesión alternada va a ser siempre menos 1 elevado a n o menos 1 elevado a n más 1, en función de si tengo que empezar en par o tengo que empezar en impar. De esta manera he conseguido tener el valor de arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que la sucesión es su n será menos 1 elevado a n por n. Y ya tendría resuelta la sucesión. Vamos a hablar un poquito más, antes de cerrar el vídeo, de la sucesión alternada. Recordéis que teníamos la que empieza en menos 1, ¿de acuerdo? Pues esta se escribe, vamos a ponerle como a sub n es menos 1 elevado a n, porque yo quiero que en la primera posición, la de 1, sea negativo. Pues esta se escribirá de esta forma. ¿Cómo tengo que hacer ahora para convertir una sucesión en alterna? Pues multiplicar la de los valores íntegros con valor absoluto, multiplicarla por esta, igual que he hecho yo aquí. Ya la he convertido en alterna. La otra era la que empezaba en 1. ¿Cómo se obtiene esta? Pues esta, lo que voy a hacer es la misma cosa, pero como quiero que empiece en positivo, lo que le tengo que poner aquí es un más 1. Entonces, si yo cambio aquí por 1, esto se convierte en un 2 y esto es par. Entonces, el a sub 1 empieza en positivo. Es decir, que la que empieza en negativo, la alternada que empieza en negativo, va a ser elevado a n, y la que empieza en positivo elevado a n más 1. De esta manera, cuando yo obtenga el valor íntegro sin signos, lo que tengo que pensar es, ¿tengo que empezar en positivo o en negativo? Si tengo que empezar en positivo, multiplicaría lo que haya obtenido por esta, y si tengo que empezar en negativo, multiplicaría por esta. Y de esta manera seríamos capaces de averiguar la posición de la sucesión alternada, es decir, la fórmula del término general. Y de esta manera seríamos capaces de obtener la fórmula del término general para sucesiones que involucran la alternancia, es decir, que pasan de positivo a negativo y de negativo a positivo. Y todo gracias a las dos sucesiones alternadas, la que empieza en menos 1 o la que empieza en 1. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido a obtener términos generales de sucesiones. Os recuerdo que esta es una tarea bastante complicada y que, pese a haberos mostrado aquí la mayoría de casos que os van a aparecer habitualmente, podría ser que algún caso de los que os surjan no haya sido contemplado en este vídeo. No obstante, espero que sí que os haya dotado de herramientas suficientes para intentar averiguarlo.
Hasta aquí el vídeo, como ya he dicho, y os veo en el siguiente vídeo en el que comenzaremos a hablar de diferentes tipos de sucesiones. Hasta luego.